Bienvenidos, educadores. Mi nombre es Laura Villasís y dirigiré este espacio. Hoy vamos a explorar los cambios y desafíos que enfrentan en su práctica para responder a una educación transformadora basada en el diálogo y las relaciones sociales que sean igualitarias y equitativas, orientadas a formar comunidades de aprendizaje a medida que navegamos por las complejidades de la educación moderna. Es esencial repensar nuestros enfoques y adaptarnos a las necesidades de nuestros estudiantes. En esta conversación, mediante preguntas y respuestas, profundizaremos en las formas en que pueden incorporar el diálogo, la inclusión y el pensamiento crítico en sus prácticas de enseñanzas para crear un entorno de aprendizaje más justo y equitativo. Iniciamos con la presentación de cada uno de los ponentes. El ingeniero Julio Fernando Cherres Castillo es profesor de educación primaria, nivel tecnológico e ingeniero en marketing y gestión de negocios, graduado en el Instituto Superior Pedagógico Belisario Quevedo y la Universidad de Ambato, Técnica de Ambato. Tiene 52 años y es docente de educación general básica y bachillerato, educación para jóvenes y adultos en la unidad educativa Vicente Andaguirre, ubicada en el Cantón Mocha, provincia de Tungurahua. Con 7 años de experiencia en la labor docente, desarrolla su trabajo con mucha pasión por la educación. Cursó sus estudios secundarios y se graduó en la misma institución educativa que actualmente labora. Imparte las asignaturas de Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Lengua y Literatura, Emprendimiento y Gestión, Historia y Educación para la Ciudadanía, tanto en educación básica como en bachillerato. Además, tiene el honor de ser coordinador de esta oferta educativa en la institución, lo que le permite trabajar con esmero y dedicación enfocado en brindar un servicio de alta calidad a la comunidad. Se esfuerza por ser un modelo positivo en sus estudiantes y fomentar el crecimiento personal y académico. El licenciado Jefferson Ricardo Salcedo Lucio es profesor de segunda enseñanza, mención inglés y licenciado en Ciencias de la Educación, mención inglés, de la Universidad Técnica de Ambato. Tiene 51 años y actualmente trabaja como docente de educación general básica y bachillerato en la unidad educativa Vicente Andaguirre, ubicada en el Cantón Mocha, provincia de Tungurahua. Con 16 años de experiencia en las aulas, ha tenido la oportunidad de enseñar una variedad de asignaturas, incluyendo inglés, lengua y literatura, biología, filosofía y educación física, tanto en educación básica como en bachillerato. Con mucho esfuerzo y dedicación, brinda a sus estudiantes una experiencia de aprendizaje significativa y adaptándose y apasionante que sume en sus vidas. Con más de 15 años dedicado al servicio público, Marco Vinicio Quispe tiene 38 años de edad y ha forjado una sólida trayectoria en el ámbito educativo. Es licenciado en Ciencias de la Educación, mención Informática Educativa y magíster en Gerencia Educativa. Títulos otorgados por la Universidad Estatal de Bolívar, complementando sus estudios con la especialización de Gestión de Calidad en Educación, con mención en Auditoría Educativa, conferida por la Universidad Nacional de Educación, posicionándolo como un referente en el sector de su amplia experiencia en la Coordinación Zonal 3 del Ministerio
de Educación y en el Distrito Educativos. Le ha permitido conocer de primera mano los desafíos y oportunidades de la educación ecuatoriana, aportando con su conocimiento en la mejora continua de los procesos educativos. Actualmente ejerce la docencia para jóvenes y adultos por alrededor de 4 años en el nivel educación general básica y bachillerato, impartiendo las asignaturas de matemática, física, química, educación cultural y artística y educación física, en donde mediante la aplicación de la andragogía y metodologías activas ha compartido conocimientos para la formación de ciudadanos del siglo XXI con sus educandos. Iniciemos entonces explorando los desafíos que enfrentan y las estrategias que han encontrado efectivas en su propia práctica. La pregunta número 1 es para el licenciado Fernando Cherres. ¿Qué significa para usted la educación transformadora y cómo puede incorporarla en su práctica como educador? Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este foro. Con respecto a esta pregunta, la educación transformadora se refiere a un enfoque que busca cambiar la sociedad y el mundo a través de la educación. Como educador, puedo incorporarla en mi práctica al fomentar la participación activa de los estudiantes, el diálogo y la reflexión crítica sobre los temas que nos rodean. Es importante considerar mis propias creencias y valores y estar dispuesto a cuestionarlos y replantearlos en forma de la que la experiencia y las perspectivas de los estudiantes jóvenes y adultos. La segunda pregunta es para el licenciado Jefferson Salcedo. ¿Cómo puede crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso en el aula? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Con respecto a su pregunta, puedo crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso al fomentar la diversidad y la igualdad, al escuchar y respetar las perspectivas y experiencias de los estudiantes, jóvenes y adultos, y a promover la comunicación abierta y honesta. Al ser consciente de mis propias limitaciones y no asumir que tengo la verdad absoluta, sino a ser flexible y aprender a crecer junto con los estudiantes. La tercera pregunta es para el licenciado Marco Quispe. ¿Qué papel juega el diálogo en la educación transformadora y cómo puede fomentarlo en el aula? Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Es interesante participar en este diálogo, que es un intercambio de conocimientos y experiencias que nos enriquece a cada uno de nosotros. El diálogo es fundamental en la educación transformadora, ya que permite la comunicación efectiva y abierta con los conocimientos. En este caso, puedo fomentar el diálogo en el aula al crear espacios seguros y respetuosos, al escuchar activamente a los estudiantes y al promover la reflexión crítica y la discusión constructiva con cada uno de ellos que pueda sumar en sus vidas. La cuarta pregunta es para el licenciado Fernando Cherres. ¿Cómo puede abordar la brecha digital y la exclusión social en el aula? Bueno, muchas gracias también. Esta pregunta es muy importante, por lo cual el mundo digital sigue avanzando, ¿no? Entonces, puedo abordar la brecha digital y la exclusión social al identificar y reconocer las necesidades y limitaciones de los estudiantes, al proporcionar en medida de lo posible recursos y apoyos tecnológicos para que puedan acceder al conocimiento y a fomentar la participación activa e inclusiva en el aula. Quinta pregunta para el licenciado Jefferson Salcedo. ¿Qué significa para usted la educación crítica y cómo puede incorporarla en su práctica como educador?
Muchas gracias. En relación a su pregunta, primeramente la educación crítica se refiere a un enfoque que busca cuestionar y desafiar las estructuras y los sistemas que perpetúan la opresión y la desigualdad, así como los sistemas sociales vigentes, muchos de ellos ya caducos. Como educador puedo incorporar en mi práctica al fomentar la reflexión crítica y el análisis de los textos y los contextos, y al promover la participación activa y a tomar decisiones de los estudiantes jóvenes y adultos. Sexta pregunta para el licenciado Marco Quispe. ¿Cómo puede fomentar la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes en el aula? Muchas gracias por su pregunta. Estos atributos son muy importantes que nuestros estudiantes jóvenes y adultos tienen que desarrollar. Por lo tanto, puedo fomentar la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes al proporcionar opciones y elecciones, poniendo como ejemplos casos de la vida cotidiana, al fomentar la reflexión y la toma de decisiones, promoviendo la participación activa y la colaboración con elementos muy constructivos que puedan sumar significativamente en la vida de los estudiantes. Séptima pregunta para el licenciado Fernando Cherres. ¿Qué papel juega la reflexión en la educación transformadora y cómo puede fomentarla en el aula? Bueno, en esta pregunta podemos, en este caso, puedo informar que la reflexión es fundamental en la educación transformadora, pues permite que la construcción de conocimientos colectivos y la toma de conciencias de los propios valores y creencias, respetando la diversidad. Es importante fomentar la reflexión en el aula al crear espacios seguros y respetuosos, al escuchar activamente a los estudiantes y al generar la reflexión crítica y la discusión constructiva, respetando las diferencias de cada uno de los estudiantes. Es decir, que realmente tenemos que adecuar un buen ambiente de trabajo para que nuestros estudiantes se sientan a gusto de sus estudios. Octava pregunta para el licenciado Jefferson Salcedo. ¿Cómo puede abordar la diversidad y la inclusión en el aula? Una pregunta muy importante, ¿no? Y muy interesante. Y como docentes somos los primeros llamados en abordar y practicar la diversidad y la inclusión en el aula. También debemos reconocer y respetar las diferencias y las necesidades de los estudiantes jóvenes y adultos, al proporcionar recursos y ser facilitadores del conocimiento para que puedan acceder a la misma y al fomentar la participación activa e inclusiva dentro del aula. Novena y última pregunta para el licenciado Marco Quispe. ¿Qué significa para usted la educación como proceso de construcción de conocimientos colectivos y cómo puede incorporarla en su práctica como educador? Muchísimas gracias por la pregunta y para despedirme con con este último cuestionamiento, quiero agradecer a los organizadores de este importante evento, ¿no? Respondiendo a su pregunta, la educación como proceso de construcción de conocimientos colectivos se refiere a un enfoque que busca construir temáticas nuevas, temáticas que les pueda servir a los estudiantes, comprensiones a través de la colaboración y la participación activa de los estudiantes. Como educador de jóvenes y adultos, estoy en la capacidad de incorporarla en mi práctica al fomentar el trabajo en equipo, la colaboración, la participación activa, el promover la reflexión y la discusión horizontal y constructiva, al reconocer también y respetar las contribuciones que desde sus experiencias cada uno de los estudiantes lo pueden hacer y también las diferentes perspectivas de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Gracias por compartir el día de hoy sus valiosas ideas y experiencias. Para finalizar, como ex estudiante de la Unidad Educativa Vicente Andaguirre, en la modalidad de la educación para jóvenes y adultos, fue una experiencia invaluable para mí, ya que pude
retomar mis estudios y obtener el título de bachiller en ciencias. Compartir experiencias con mis compañeros de clase fue un aspecto fundamental. No solo compartimos conocimientos y habilidades, sino también experiencias de vida que nos permitieron crecer y aprender mutuamente. A pesar de estudiar con los jóvenes y adultos, no encontré obstáculos, sino más bien una oportunidad para crecer y comprender que nunca es tarde para estudiar. Me sentí apoyada por mis profesores que siempre estuvieron dispuestos a ayudarme y brindarme orientación. Muchas gracias.